En blanco y negro. ¿Cómo pueden, Rafael, los países, en el caso de El Salvador, convertir esta crisis en una oportunidad? Y más aún, ¿cómo podemos cada uno de nosotros convertir esta crisis en una oportunidad, en todo sentido? Sí, bien. A ver, yo creo que es importante distinguir dos temas, un tema macroeconómico y un tema microeconómico. Lo macroeconómico es algo que le compete al gobierno y ahí hay temas importantes para enfrentar esta situación internacional. En primer lugar, mantener la inversión pública que tenemos, incluso tratar de aumentarla. Si hay fondos como por ejemplo Fomilenio. Sí. Este día está aquí el presidente de la Corporación del Milenio y realmente estos son 450 millones que nos han donado al país. Y ya comenzó la carretera. Entonces, ¿no? Eso son buenas noticias para el país. Sin aumentar deuda podemos tener una inversión pública muy importante en el país y eso sería la base de un esfuerzo del gobierno en este periodo. Segundo, el tema de si tenemos que elegir, si no tenemos muchos recursos, tenemos que elegir. Entonces, el tema de focalizar el gasto y concentrarse en los más vulnerables. Hay sectores que son más vulnerables que otros. Los que mantenemos nuestro empleo en esta situación, somos los menos vulnerables. Y tenemos que ser solidarios en entender que parte del gasto se va a dejar de dedicar hacia nosotros y se va a dedicar hacia sectores que más lo necesitan. ¿Quiénes son los que más lo necesitan? Los que están en extrema pobreza, los desnutridos, los ancianos, los que quedan sin empleo. Entonces, focalización de recursos muy eficiente. Tercer tema es confianza. Esta es una crisis de confianza. Entonces, a nivel mundial, no metamos señales de incertidumbre y de desconfianza. Mantengamos las expectativas correctas. Y finalmente, aunque el sector público puede hacer su granito de arena con el tema de inversión pública, lo más importante es la inversión privada. Tenemos que dar señales claras para que la inversión privada crezca. Y más que eso, yo diría también salir a la casa de inversión extranjera. Tenemos un puerto de la Unión que está ahí, yo digo que es el tendedero más grande del mundo, ¿verdad? Es una plataforma de concreto que no está siendo utilizada para nada, que nos costó 200 millones. Esa es una realidad que si la cambiamos ahora, si aprovechamos la situación internacional y traemos operadores de clase mundial, en 1 año, 2 años estaremos teniendo un puerto que va a ser una fuente de crecimiento perpetuo. Entonces hay también proyectos eléctricos que se podrían dinamizar. Y finalmente temas de política laboral. Ahorita puede haber problemas de desempleo. Uno debería de pensar cómo flexibiliza eso, que más gente esté empleada, aunque sea tal vez menos horas, pero reducir la situación extrema que se da cuando alguien llega al desempleo y sin oportunidad de emplearse rápidamente. Entonces, temas de capacitación, temas de flexibilización laboral, que son muy importantes. Eso a nivel macro. A nivel micro, yo diría que desgraciadamente hay que tener fortaleza, como dice la oración, para aceptar las cosas que uno puede cambiar, las que no puede cambiar, y la sabiduría para saber la diferencia. La verdad que a nivel individual, la lección es que uno tiene que prepararse en tiempos de bonanza. Empezar a ahorrar ahora es un poco demasiado tarde. Los tiempos de crisis son tiempos para desahorrar, ocupar sus ahorros. Sí hay buenas oportunidades a nivel privado, también hay oportunidades para gente emprendedora que a lo mejor perdió su empleo, pero a lo mejor se puede dar este tiempo para buscar una actividad que realmente le dé otra fuente de ingresos que no sea su salario. Entonces realmente yo diría que a nivel individual un mensaje de cuando uno es prudente en tiempos de bonanza, uno puede aprovechar estos tiempos más difíciles para ocupar lo que ha ahorrado. Uno debe saber la diferencia entre consumo e inversión, uno debe manejar adecuadamente el crédito y repito, si me preguntan a mí cuál es la inversión más importante, es la inversión de una casa. Entonces, que la familia sepa que mejor focalizarse en temas que son inversión que en temas de consumo que realmente, aunque en este momento no le recomendaría a todo el mundo que deje de consumir, sino que lo que diría es que ser prudente, ¿no? Ser prudente, sí. Ser creativo y también exigir que se tengan buenas políticas. La contribución más grande sería de que se exijan buenas políticas, que se dé confianza. Es momento, por ejemplo, para lo que tú llamabas los emprendedores, ¿no? Que gente que tenía un empleo y lo ha perdido. Yo creo que puede haber mucha demanda también de microcréditos, ¿no? Pero es lo que los bancos más le temen, parece, ¿no? También al microcrédito. ¿No sería también una buena oportunidad
para los bancos mismos de colocar microcréditos con todos los cuidados que deben de tener, no vaya a ser que eso genere otra crisis, ¿verdad? Sí, o la agudice. El Salvador tiene una red de microfinanzas envidiable, realmente es impresionante. Uno de los objetivos que se podría aspirar de política pública es fortalecer esta red. Ya están los intermediarios y tratar de asignarle más fondos, que lo haga el sector privado. Una de las cosas más terribles es cuando el sector público se mete en el área de microfinanzas, porque termina arruinando ese mercado y se termina teniendo menos gente y se termina con créditos de menor calidad. Entonces yo diría que hay espacio para efectivamente los nuevos emprendedores, para apoyar a los jóvenes, para apoyar a las pequeñas empresas que están saliendo a través de estos instrumentos de microfinanzas. No es muy usual que haga esto, pero estamos terminando y quisiera que ustedes también dijeran unas palabras, ya que la palabra clave aquí es confianza también a los amigos que nos están viendo, Roberto. Mira, solo quisiera hacer brevemente un comentario sobre las oportunidades. Si nos vamos a la historia, en la crisis de los años 30 en El Salvador, la crisis económica y política que la acompañó, de ahí surgieron un proceso de industrialización que transformó el panorama de la economía salvadoreña. Entonces, hubo unas oportunidades importantes por el lado de la economía. Pero también hubo cambios institucionales importantes que fueron producidos en ese periodo, la creación del Banco Central, y podemos buscar todas las instituciones que fortalecieron el funcionamiento de vivienda también, de vivienda, etcétera, en los años de la crisis que vivió el país en los años 30. Si te vas a la crisis de los años 80, la guerra y todo esto, de ahí surgieron negocios importantes. Por ejemplo, el desarrollo que tuvo TACA, el transporte aéreo en El Salvador, fue resultado del emprendedurismo y de la crisis misma. De la visión que Pero hubo también hubo cambios institucionales. Después de los acuerdos de paz, que fue resultado de la crisis, todos los cambios institucionales a nivel político y económico que se dieron fueron resultados posteriores a la crisis. Entonces yo creo que si vemos la historia, vemos esas oportunidades en lo económico, en lo institucional, que te llevan adelante. Eso no hay que perderlo de vista, porque eso es lo que te hace estar seguro de que esta cosa sigue y sigue al final para bien, ¿verdad? La verdad es que yo lo que podría decirle al público es que El Salvador ha pasado crisis frecuentes. En los últimos 15 años hemos tenido una serie de crisis, Mitch, terremotos, etcétera, y hemos salido adelante. ¿Por qué? Porque hemos sabido hacer las cosas razonablemente bien, con confianza, con esperanza. Y yo creo que en esta, aunque puede ser un poco más difícil porque es internacional, pero creo yo que vamos a tomar las medidas adecuadas para tener